Muy buenas tardes a todos. Me complace darles la bienvenida a esta casa, que desde que fue refundada ha sido siempre la casa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Quiero agradecer a la Fundación Felipe González, y más en concreto al presidente González y a José María Maraval, y también, por supuesto, a Pilar Goya, que este acto se celebre hoy aquí, dándonos la oportunidad, ante todo, de agradecer una vez más a Alfredo su contribución fundamental al proyecto de recuperación de la residencia. También me gustaría dar la enhorabuena al premiado. Hablo en mi nombre y en el de José García Velasco, director en esta segunda etapa de refundación de la residencia desde sus inicios y actual director honorario. Desde que iniciamos el proyecto contamos no solo con la amistad y la complicidad de Alfredo, sino con su apoyo, lo que se tradujo desde el primer día en muchas cosas concretas que nos permitieron dotar al proyecto de personalidad jurídica, de financiación y posteriormente nos facilitaron acometer la rehabilitación integral de edificios y jardines y desarrollar el programa de actividades que ha hecho posible que la residencia recupere su espíritu fundacional, bruscamente interrumpido por la guerra civil y la dictadura franquista. A lo largo de este proceso, Alfredo nos ha ayudado en numerosas ocasiones a solventar obstáculos que antes de su intervención parecían irresolubles. En esta aventura hemos podido contar igualmente con el apoyo de otras instituciones y personas. Muchas estáis aquí hoy. Y ya sabéis lo que os agradecemos a cada uno vuestras contribuciones, que en no pocos casos están ligadas a las de Alfredo. Pero hoy queremos afirmar con alegría que para la residencia, como para tantas otras realidades de la España actual, la aportación de Alfredo Pérez Rubalcaba ha resultado decisiva y la convierten en una presencia siempre viva. A menudo le tenemos presente con su humor, su tenaz optimismo y su extraordinaria capacidad de trabajo. Hemos contado con la compañía de Alfredo y Pilar en la Asociación de Amigos de la Residencia desde el año 1995. Alfredo nos ha visitado con frecuencia mientras desempeñaba sus muchas y sucesivas responsabilidades políticas. También ha estado aquí sentado en primera fila durante los años de gobierno del Partido Popular, ayudándonos a que todo el mundo entendiera que esta, como lo fue entre 1910 y 1936, es una casa de todos. Después, cuando regresó a la docencia universitaria, continuó acudiendo. Quiero recordar aquí dos de sus últimas visitas, con motivo del programa conmemorativo del centenario de la tabla periódica de los elementos, organizada por el Instituto de Química Médica del CSIC a cargo de José Elguero y Pilar Goya, en marzo de 2019. La residencia representa nuestra mejor tradición de tolerancia, de amor al conocimiento, de convivencia interdisciplinar, de diálogo entre ciencia y arte. Una tradición de la que forman parte algunos de los nombres más destacados de la modernidad cultural, científica y artística europeas. De esa memoria, de esa tradición, forma parte ya para siempre Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchas gracias. Tiene la palabra Elena Valenciano. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Os veo a todos con bastante cara de vacunados, así que creo que tendremos una tarde tranquila. No habíamos podido celebrar un homenaje para Alfredo el año pasado a causa de la pandemia. Por eso estamos especialmente contentos hoy de teneros a todos y a todas aquí. Este es un acto de amigos y amigas de Alfredo. Desgraciadamente hay algunas personas que no hemos podido invitar porque el aforo, como os imagináis, está limitado por razones de seguridad y por lo tanto algunos amigos también se han quedado fuera. Y quiero también excusar personalmente al presidente Lambán y al presidente García Page, que por razones de salud no han podido estar con nosotros y con nosotras. Pero la verdad es que la acogida de este acto ha sido espectacular y estamos francamente conmovidos. Gracias a la generosidad de Pilar y del presidente González, de la Fundación Felipe González, de su patronato, de José María Maraval, hemos podido construir un espacio para el legado y la memoria de Alfredo. Quiero desde aquí dar las gracias muy sinceramente a la directora de la Fundación Felipe González por su esfuerzo, por su trabajo, por su cariño, y también a Mónica Narbona,
Rocío Martínez de Sempere y Mónica Narbona, muchísimas gracias a todo vuestro equipo por haber hecho posible que hoy estemos aquí. Decía que hemos podido construir un espacio para el legado y la memoria de Alfredo, que es sin duda uno de los políticos clave de los últimos 40 años en nuestro país. Alfredo se fue y aún no podemos creerlo. ¿Cuántas veces en estos 2 años tan difíciles no os habéis preguntado qué estaría pensando Alfredo? ¿Qué estaría diciendo Alfredo? ¿Qué estaría haciendo Alfredo? Nos lo hemos preguntado todos. Pero Alfredo ha muerto, pero no ha desaparecido. No siempre morir es desaparecer. Él ha dejado muchos testimonios de lo que fue su compromiso, su inteligencia y, sobre todo, para mí, su gran valor humano. Y no vamos a dejar que se pierda, ni vamos a olvidarlo. La Fundación Felipe González acoge, por lo tanto, la obra y el talento de Alfredo, también para transmitirlo a las generaciones futuras. Pensamos que la honestidad intelectual de Alfredo y también su gran humanidad son una buena guía para la política de este tiempo tan difícil y tan hostil. Dice Héctor Abad, en la magnífica novela de su memoria, El olvido que seremos, dice: como niño yo quería algo imposible, que mi padre no se muriera nunca. Como escritor quise hacer algo igual de imposible, que mi padre resucitara. Si hay personajes ficticios que siempre estarán vivos, ¿no es posible que una persona real siga viva si la convertimos en palabras, si la convertimos en recuerdo? Para muchos de nosotros, la muerte de Alfredo no significa su desaparición. Conocerle y estar cerca de él cambió nuestras vidas, de muchos de nosotros, y también nuestras cabezas, y por eso hemos contraído con él una eterna deuda de gratitud. Y este acto de hoy es tan solo una pequeña muestra de ello. Así era Alfredo Pérez Rubalcaba. Seguramente es fácil que os imaginéis que cuando he subido a esta tribuna, pues he pensado en el primer día que llegué a este partido. La primera vez que le hablé fue de un tema educativo de León, en mi condición de diputado, y estuvo amable, como siempre divertido. Yo acababa de entrar en el mundo de la política, venía del mundo exterior, y él ya era una persona muy relevante. Yo creo que ya era secretario de Estado en el Ministerio de Educación, luego fue ministro, y en esa época fue cuando lo conocí. Pues ya hace casi 50 años, que fue la primera vez que nos conocimos, fue justamente en el ámbito de una asignatura que yo en aquel momento actuaba como suplente. Estaba yo aún en el instituto, él ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Educación y vino a mi instituto a darnos una charla. Y nada, el primer día fue muy cómodo, muy ameno. Nos estuvo explicando un poco cómo iba a ser el curso. Son las ruedas de prensa del Consejo de Ministros de la última legislatura de Felipe González, que no fue precisamente una legislatura tranquila ni cómoda. Me llamó y me dijo: hombre, tenemos que ir un día a comer con Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces él era ministro de Interior y yo creo que vicepresidente del Gobierno, y pasamos una comida muy agradable. Pero conocerlo debió ser en Moncloa, a partir del año 91, que yo me incorporo al gabinete de la presidencia, y entonces es la primera conversación. Pero es verdad que siempre había sido un personaje como fascinante, el que sabía. Alfredo era el que sabía. Lo que se decide desde la política se corrige desde la política. Por tanto, que tenemos que empezar por afirmar que muchos de los problemas que están sucediendo en España y en el mundo son problemas políticos, y que es la política la que tiene que resolverlos, la política, siempre la política. Yo siempre busqué desde el primer día que estuviera en el núcleo esencial de las decisiones políticas de mi gobierno, y luego en responsabilidades tan trascendentales como las de ministro del Interior. Era una persona muy inteligente. Yo fui de los dirigentes políticos más capaces que conocí. Era un hombre dialécticamente muy difícil de superar. Y recuerdo que nos lo hacía pasar fatal los viernes por la mañana,
porque muchas veces el Consejo de Ministros terminaba tarde, terminaba a la 1, y la rueda de prensa del Consejo de Ministros era prácticamente inmediata. Y él llegaba tranquilamente, sacaba relajadamente su lápiz, apuntaba y para la sala del Consejo de Ministros, y ahí se veía que tenía un gran dominio de la situación, ¿no? Cada viernes nosotros íbamos a la rueda de prensa directamente a dispararle con todas las preguntas, y yo recuerdo que él, es decir, lejos de, digamos, establecer un tratamiento distinto entre los medios que no eran tan hostiles y los medios que éramos más hostiles, o los periodistas que representábamos a los medios más hostiles, pues siempre tuvo el mismo trato con nosotros, y eso resultaba verdaderamente sorprendente, porque eso no es habitual en un político de primera fila, ¿no? Bueno, él tenía la virtud de conocerse muy bien sus argumentos, pero también los de los adversarios y el contexto. Por lo tanto, siempre dibujaba un escenario en el que el pacto era posible, casi diría inevitable. Quizás es un buen momento para decir algo que me habéis oído decir en muchas ocasiones, que nuestro enemigo no es el Partido Popular, ni la derecha. No, el Partido Popular es nuestro adversario. Nuestros enemigos, los de ayer, los de hoy, los de siempre, son el miedo, la inseguridad, la injusticia, la intolerancia, la desigualdad. Esos son... Rubalcaba dejó la política en 2014, después de haber prestado un impagable servicio a España, ayudando a un proceso que no era fácil como el de la sucesión en la corona. Y estoy por asegurar que desde que fui líder del PSOE hasta que dejé la presidencia del gobierno, es probable que le llamara el 80% de los días de mi vida. Porque cuando había un problema, algo que tuviera que ver con el Supremo, con el Constitucional, con un encaje legal, con una negociación futura, el primer nombre al que te surgía, ¿a quién le pregunto?, desde luego era Alfredo. Me comprometí en la vida política, entré en la vida política. Entré en la vida política porque quería ser útil a mis ciudadanos. Seguramente a lo largo de una trayectoria como la mía ha habido errores y ha habido aciertos. Ahora, hay una cosa de la que nadie me puede nunca acusar, hay una cosa de la que estoy absolutamente segura, y es que nunca he dejado de hacer frente a los retos, nunca me he arrugado ante ningún problema, nunca. De eso estoy completamente seguro. Cuando fue llamado a la política activa, realmente hubo en su expresión al menos una mezcla de satisfacción, lógicamente, y de deseos de hacerlo bien, pero también una tristeza por dejar la universidad, porque realmente allí hubiera sido siempre muy feliz y hubiera conseguido éxito también profesional. Cuando se hablaba de él como posible candidato a la Secretaría General y a la presidencia del Gobierno, ¿no?, decía, bueno, en fin, qué mal me queréis, ¿no? Yo creo que los políticos también tenemos derecho a una muerte digna, ¿no? Dejadme morir dignamente como político. Me da la impresión de, como una persona que ha practicado deporte, que tiene ese sentimiento de deportista, de luchar y de esfuerzo y de no darse por perdido, y yo me da la impresión de que esos mediadores que hasta que no salgamos de esta habitación con una decisión no nos movemos. Por eso había adversarios que cuando les decías vamos a negociar con Alfredo decían uy no, que me convencerá, ¿no? Alfredo tenía esa capacidad seductora, didáctica, y hacía parecer las cosas casi como la ley de la gravedad, ¿no? Pero estoy orgulloso, estoy contento y sobre todo estoy confiado. ¿Y sabéis por qué? Porque no me siento solo. Os veo aquí a vosotros, os veo aquí. Yo creo que trascendió de ese momento y que dejó un legado para la sociedad imborrable. Probablemente la última comida que tuvimos, ahí en un restaurante del barrio de Argüelles, salimos a la calle y seguimos hablando en la calle, y por la acera pasó un señor con una niña. Eran los momentos estos trepidantes de la política en los que era todo un desorden, y este señor se paró y le dijo: señor Rubalcaba, por favor, vuelva usted y ponga orden. No hay otra forma de explicar las grandes colas que hubo en su velatorio y la conmoción que produjo su muerte. Creo que es muy fácil entender que una sociedad estaba lamentando la pérdida no de un hombre, que también, sino de una manera de hacer política. Y luego también recuerdo un momento bastante bonito cuando hicimos el examen y ya nos fuimos al Congreso para despedirle,
Y me pareció tan bonito ver a tanta gente y aplaudiendo realmente, o sea, honorificando lo que había sido para España también, porque yo le he conocido como profesor, pero muchos españoles la han conocido como político, ¿no? O sea, para mí Alfredo es el maestro. Los que compartimos con él muchos momentos duros, buenos momentos, pero algunos momentos duros, creo que todos nos acordamos especialmente de él en estos días, en esta época extraña. Echamos de menos su capacidad de análisis, de interpretación, sus ánimos, su humanidad. En este tiempo tan complicado, lo que le perdimos hace ya año y medio, hemos notado especialmente su ausencia porque su vacío es ahora más claro, más evidente. Su lucidez, estoy convencido que a muchos de los que estábamos alrededor nos hubiera venido muy bien. Si tuviera que dejar un testimonio de recuerdo de Alfredo, dejaría sin duda alguna una idea. Es que se puede vivir coherentemente, disfrutar de la vida y hacer que los demás disfruten de la vida contigo. Que no fue solo, como todos sabemos, un gran político, fue un gran docente, un buen investigador, pero sobre todo yo resaltaría que fue un amigo maravilloso, es el mejor. Por lo tanto, no podemos olvidarle ni lo vamos a hacer. Ahora que, después de dejar tanta cosecha de amigos y ahora que estamos solos, realmente lo que importa es su recuerdo y no nos ha abandonado. Sabemos que está ahí y estaremos siempre junto a él. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias de corazón. Gracias por vuestra confianza. Gracias de corazón. Querida Pilar, nos sigue convocando. Decía en una de sus intervenciones que no se sentía solo. Bueno, hoy podría volver a repetir, no me siento solo. Convoco a los que están cerca de mí, desde el punto de vista ideológico, y a los que parece que no están tan cerca de mí, pero también están cerca. Primero que quiero advertir es que me cuesta mucho trabajo hablar de Alfredo. Mucho, enorme trabajo, todavía hoy. Que probablemente hace 2 años que se fue y no parece que haga tanto tiempo. No sé si la pandemia ha contribuido a crear un paréntesis y retrasar este encuentro y este homenaje. No lo sé, Pilar, pero sigue sin estar solo. Sigue convocando y sigue convocando desde la transversalidad. Pero cuando digo que tengo problemas para hablar de Alfredo, es porque muchos tendrán la tentación de interpretarlo o de poner en su boca palabras que yo no me atrevo a poner. Es más, tengo, entre otros muchos, un problema, Pilar. No sé en qué momento voy a borrar su teléfono de mi móvil. No sé en qué momento o voy a transcribir o voy a hacer desaparecer los mensajes o los correos que intercambiábamos. No lo sé. Han pasado más de 2 años, así que no sé. Y desde luego lo que sí sé es que no los voy a utilizar. Si estuviera Alfredo presente, pues sí, haría un intercambio con él y lo haríamos de manera, digamos, intelectualmente divertida, no con la solemnidad con que se hace a veces la política en estos tiempos que vivimos. No le gustaban los grandes ditirambos, pero bueno, aquí tenemos a expresidentes, exministros, ministros, dirigentes autonómicos, responsables parlamentarios, digo, tenemos a todos, y tenemos a José María Pérez Peridis, el primer premio Rojana. Como está nublado, hace 45 años que un rayo de luz atravesaba las nubes
de tormenta y nos iluminaba por un momento. Eso es Rojana. Y cada viñeta de Peridis, 45 años seguidos, era Rojana. Era un rayito de luz. Divertido, cariñoso, solidario, que nos daba un poco de luz y un poco de tranquilidad. De sosiego para analizar las cosas. Aunque fueran las cosas más difíciles de enfrentar. Sí que le haría las bromas que nos hemos hecho siempre. Eso de Dios nos libre, o los dioses nos libre de vivir momentos interesantes. Estamos viviendo momentos interesantes. Y tenemos muchas crisis, muchas. Y no hablo en España, hablo de lo que está pasando en el mundo. La democracia se tiene que preocupar, el sistema democrático de verdad, se tiene que preocupar de cuidarse a sí mismo. Abandonar la idea de que la democracia se impone a cañonazos. Todo esto no es verdad. Pero sería bastante con preservar esa parte del mundo que cree en la democracia. En la democracia no solo legitimada por un voto, sino legitimada por el respeto a las reglas de juego, incluso para cambiar las reglas de juego. Bueno, yo creo que no hace falta que os diga que he hecho de menos a Alfredo, ¿no? Hace muchísimos años que lo he conocido, sé algunas cosas de las que ha hecho a pulso y que no se ha atribuido nunca, no es, lo sé. Y algunas de las explicaciones oídas en este vídeo las ponen de manifiesto. Verán, solo la gente que de verdad tiene principios firmes, lealtades a proyectos profundas, solo esas personas tienen el sosiego para compartir espacio con los que no piensan como él, para crear un escenario de concordia, de amistad, de relación. Por eso cuando pienso en lo que ha hecho este jurado que presidía José Mari Marabal, también transversal, y han pensado, me imagino, en candidaturas diversas, yo me enteré al final de qué había pasado, y pensaron en Peridis, digo, está bien, es exactamente, probablemente, exactamente lo que Alfredo hubiera votado como Rojana. Por el rayo de luz en medio de la tormenta, pero además de por el rayo de luz, por la voluntad permanentemente solidaria y humanista que hay detrás de todo el trabajo de Peridis. Desde las escuelas taller que atravesaron el Atlántico, que llamaron la atención de Jacques Delors, hasta tantas y tantas cosas, la recuperación de algunos oficios que se iban de las manos, que se perdían, y siempre silencioso, es decir, siempre a cambio de nada, más que de la satisfacción de servir al otro, de hacer que el otro pudiera tener oportunidad, pudiera abrirse paso. Por tanto, nos sigue convocando Alfredo, pero verán, si algo quiero decir, que no son las expectativas que se levantan cada vez que uno se sube a la tribuna, es que nos faltan operadores políticos. Y Alfredo era capaz de ser ministro con toda la responsabilidad, o secretario general del partido, pero era un incansable operador político para resolver problemas. Eso que oímos decir en silencio en la calle, pónganse de acuerdo. Ese pónganse de acuerdo era el leitmotiv vital de Alfredo. Sabía que en eso consistía hacer avanzar la democracia, en crear un espacio que se pudiera compartir. A alguien le oí decir, no hace mucho tiempo, queremos ser hijos de la democracia y no nietos de una confrontación civil. Alfredo estaría de acuerdo. Mucho mejor
ser hijos de la democracia, sin olvidar lo que pasó. Si se olvida lo que pasó, se avanzará poco. Alfredo era, iba a decir poco sectario, no. Es imposible que sea sectario alguien que es leal a un proyecto y que tiene convicciones profundas. Imposible. Algunos se pueden confundir con él, pero él tenía clarísimo su camino, tenía clarísima su lealtad y su libertad. La libertad de un hombre de partido que era capaz de expresar siempre con gracia lo que pensaba, aunque la gracia no hace gracia siempre. Eso lo saben bien, porque tiene ese aire a veces irónico y a veces rebasando la ironía, pero en todo caso siempre templado y siempre con una sonrisa. Por lo tanto, Alfredo sí le diría en estos momentos, no que estamos viviendo momentos interesantes, sino que créanme, hay pocas veces que se vivan momentos históricos, muchas que se viven histéricos, muchas veces, y que se hace mucho ditirambo de nada. Pero hay momentos en la historia de un país o de los países, hay una especie de cruce de caminos, de acontecimientos que crean momentum. Ese momento lo vivimos, algunos lo han citado, algunas veces se enumera mucho, ese momento que conectaba pactos de la Moncloa y pacto constitucional para definir un terreno de juego con una constitución incluyente, no militante, donde cabían todas las ideas, pero no todas las actitudes. Las que vulneraban mediante las acciones las reglas de juego no cabían. Nadie sobreviviría si eso fuera así. Por tanto, ahora vivimos ese momento. En varios aspectos, están en la mente de todos. La economía ha sufrido mucho, en 2008-2009 con la crisis y los años posteriores. La economía ha sufrido mucho con la pandemia, fenómenos distintos. La Unión Europea ha reaccionado de manera radicalmente opuesta a lo que ocurrió entonces, por decir solo uno de esos elementos del momentum. También el problema de Cataluña, las afirmaciones que oigo a veces sin meditar en que quienes creen que respetan la Constitución, pero cuando los oyes parece que no saben cuál es el sentido de la Constitución, quienes están en contra de la Constitución y tienen derecho a estar en contra de la Constitución, pero no a vulnerarla, no a quebrarla. Si quieren cambiarla, que respeten las reglas de juego para cambiarla. Porque se presuponen las posiciones que unos y otros tienen. Pero la economía está creciendo muy rápidamente. Seguramente acabaremos el año creciendo al 9%. Probablemente. Y por tanto la media del año será fuerte. Si esa variante Delta, que no sé por qué le llaman ahora Delta, y la verdad es que entiendo muy poco de eso, no nos fastidia parte del camino y siempre hay que tener precaución. Pero va a crecer y va a crecer mucho el año que viene y va a crecer sobre la misma base productiva en la que estamos. Va a crecer sin el proceso de reformas que hay que incorporar a ese crecimiento para cumplir con los objetivos convergentes de Europa. Y eso va a durar unos pocos de años. Pero el que dure unos pocos de años ese esfuerzo no significa que solo será para esos años. Va a definir una buena parte de nuestro destino histórico. Si nos equivocamos, podemos perder 10 o 20 años, encadenando una crisis con otra. Y podemos perder la expectativa y la esperanza de una juventud que oía, ya fuera de la política, a Alfredo en la universidad, o su sobrina desde la tribuna, que lo definía como nadie lo ha definido. El tío Alfredo siempre estaba allí. ¿Dónde es allí? Allí siempre estaba disponible. Por tanto, este momento histórico va a definir lo que somos como país y lo que seremos, no solo para nosotros, otros países están también en esa encrucijada, y tenemos que defender los valores
y las reglas de juego de la democracia. ¿Por qué? Porque hay una parte del mundo que no es democrático y no lo va a ser. Pero la democracia, esa en la que creemos, que no solo legitima por el voto, que es un valor legitimador, la legitimación de origen, legitima por el respeto a las reglas de juego, por el respeto a las minorías y por el respeto a esas reglas también cuando se pretenden cambiar, que no se pueden arrollar. Si no, no se puede hablar de democracia. Yo no quiero decir palabras que suenen agresivas o gruesas, no quiero. Pero ha habido grandes experimentos dictatoriales en la historia que no salieron de las botas, sino de los votos. Votos traicionados cuando se tenía el instrumento de poder. Por tanto, tenemos que cuidar lo que tenemos. Y repito, Pilar, nos faltan operadores. No solo dirigentes con grandes convicciones y dispuestos a sentarse frente al otro hasta llegar a acuerdos. Hace falta ir preparando determinado tipo de acuerdo para que nos den fortaleza como país. Lo mismo diría del espacio público compartido que es la Unión Europea. Pero hacen falta operadores. Y yo he hecho mucho de menos la capacidad de Alfredo para operar situaciones extraordinariamente difíciles, extraordinariamente complejas, con una voluntad de hierro y con una convicción profunda. Lo echo de menos. Pues yo reconozco que yo me impaciento. Y Alfredo parecía no impacientarse nunca. Por eso no sé cómo borrar el teléfono. ¿Y para qué lo voy a borrar? ¿Y cómo borrar los contenidos de la comunicación entre nosotros? Claro, cualquiera se divertiría hablando o presumiría hablando de tal y pasó, y dijimos, y el correo, y no sé cuánto. No me interesa nada. No, es que no me interesa para mí. No me interesa nada hablar de eso. El hueco que nos deja, la carencia que sentimos, va a ser difícil de llenar en estos tiempos de crispación y de enfrentamiento. En estos tiempos en los que la descalificación sustituye al argumento. Siempre se busca la palabra gruesa, pero no para acercar posiciones, sino para mantener distancia, a veces irresponsablemente, sin ningún fundamento racional. Por tanto, yo sé que eso que digo no va a servir, incluso va a frustrar a algunos. Una vez más, en recuerdo de Alfredo, digo, nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo con aquella cosa tan machadiana de tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. No podemos imponer aquello en lo que creemos a los demás, ni cuando tenemos mayorías. Tenemos que acordar, y vale más un acuerdo en el que nos sintamos identificados al 60% de lo que aspirábamos, que un triunfo fugaz en el que impongamos el 100% de aquello en lo que creemos. Bueno, España necesita eso. Y no solo la figura de Alfredo, realmente, la tenemos presente, es una ausencia de las más presentes que uno puede tener, y se ve por la convocatoria, no solo por la memoria de Alfredo, sino una realidad que se nos impone, que nos exige que entre todos hagamos ese esfuerzo, que respetemos la institucionalidad, que respetemos, incluso con voluntad de cambio, la Constitución, el ordenamiento jurídico, que la descentralización no se convierta en centrifugación, que una buena descentralización no es un reino de taifas donde cada uno hace lo que quiere, que el poder central no se define cuantitativamente, sino cualitativamente. No es la cantidad de poder o de competencias que se retienen, sino la calidad de las competencias
que es lo que permite cualitativamente que la igualdad de derechos y obligaciones, el paquete de ciudadanía, prevalezca sobre todo lo demás para todos los ciudadanos en el territorio. Así que tenemos una gran oportunidad y un gran riesgo. Eso se dice todos los días. Bueno, pues créanme, yo que hace ya muchos años que conviví con Alfredo, y muchos años he estado más preocupado por la política de lo que nadie puede imaginar, les digo, este que vivimos es uno de los momentos. Y hay algunas decisiones que nos llevan a callejones difíciles y estrechos, con salidas complicadas si no se tiene claro cuáles son los marcos convivenciales que hay que respetar. Por tanto, hay desafíos muy importantes, hay una necesidad imperiosa de gente que ponga su talento al servicio del acuerdo, de la superación de los problemas con respeto a las reglas de juego. Esa cosa menor, faltan operadores. Las comunidades europeas se construyeron porque había operadores que eran capaces de ir de una parte a otra, y cuando estaba maduro el espacio en el que había que pactar, se sentaban los interlocutores ya con un camino recorrido. Alfredo hacía las dos cosas, operaba y se sentaba a pactar. Así que ha hecho muchas cosas. En su vida tenía 10 años, menos que yo. Por tanto, casi podríamos decir que era casi de una generación. Y lo que más me preocupa hoy es que si no acertamos, esos jóvenes que nacieron hace 30 años, 5 años antes de que yo saliera del poder, hace 30 o 35 años, más la siguiente generación, vivirá la frustración de perder sus expectativas. No nos lo podemos permitir, y lo podemos hacer entre todos, actores políticos representativos, de verdad, actores sociales y económicos, entre todos. No se pueden cometer los errores de despreciar lo que se llama sociedad civil para lo que valga y apreciarlas cuando te sirve o cuando te vale, ¿no? La sociedad civil es ese punto que va más allá del voto cada 4 años o cada 6 meses, porque con los ritmos que llevamos a veces es cada 6 meses. Así que, Pilar, yo sé que nadie más que tú echa de menos a Alfredo, es lógico, tú y tu familia, lo sé. Pero que sepas que en eso sí que no estás sola, está bien, bien, bien acompañada. Gracias. Bueno, pues vamos al premio. Aunque Felipe lo ha desvelado prácticamente todo, pero bueno, yo tengo que leer la decisión que tomó el jurado. El jurado del premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, presidido por José María Maravall y compuesto por Victoria Camps, Vicente del Bosque, María González, Dolores Gorostiaga, Jaime Elisabetsky, Elena Valenciano y José Antonio Zarzalejos, concede el primer premio Rojana al compromiso con los valores constitucionales, el diálogo, la concordia, el respeto al adversario y el valor a la palabra dada. Ha habido ya muchas pistas sobre nuestro premiado, pero vamos a daros una más. Yo sé que la situación es muy complicada y no tengo la solución para todos los problemas, no creo que nadie la tenga, pero sí puedo decirles que frente a las adversidades sé reaccionar,
que jamás me arrugo, que no me echo atrás. Rubalcaba es corredor de fondo. Yo le recuerdo en esta calle, cuando Cojo Manteca rompía farolas, era el subsecretario, secretario de Estado con Marabal, iba por la otra acera y digo, pero hombre Alfredo, ¿qué pasa con el Cojo Manteca? Y dice, no te preocupes, Peridis, son 2 millones pero los tenemos rodeados. Rubalcaba con las botas del ogro de 7 leguas, y es ogro porque para la derecha, en general, sociológica, el ogro del PSOE es Rubalcaba. Es incisivo, es agudo, es rápido, es un gran parlamentario, mejor parlamentario Rubalcaba que Rajoy. Es el mago del cuento de Pulgarcito, que tenía unas botas de 7 leguas. Entonces necesita, para alcanzar a Rajoy, unas botas de 7 leguas. Como es un corredor, pues el corredor, en vez de llevar unas botas ligeras, lleva unos botones que le permiten andar 7 leguas, pero aún así el otro va en la bicicleta tumbado y no le termina de alcanzar. Pero hay otros días que están pelotas. Es decir, cuando le hacen una de estas que le hace Zapatero de vez en cuando, pues no solamente es que está en pelotas y está parado, ¿no? Está sobre las botas y casi no le dejan ni andar, pues las botas tienen esa posibilidad. El otro día metía a todos los del PSOE en las botas para que los llevara con él. Claro, si te metes en la bota te aplasta también. Hoy entramos en la recta final y es verdad que entramos por detrás, es verdad. Pero sabemos, todos sabemos, que lo importante no es cómo entras en la recta final, sino cómo llegas a la meta. Nuestro premiado es un maestro, arquitecto, humorista, dibujante, escritor, divulgador, activista y además Alfredo lo apreciaba de verdad. José María Pérez Peridis. ¿Quieres sentado o de pie? Puedes hablar sentado si quieres. Vale. Te han dado muchos premios, pero nunca uno tan grande como ese, ¿eh? Pues sí. Y tan pesado. El autor es Felipe González, el autor de la obra. Me ha dado la madeja, una madeja de madera. Vaya la talla que te das. Pegado ahí. Le pondré una planta chiquitita y haré un bonsai filipino. Bueno, lo primero, pedir perdón o excusas al presidente Rajoy porque no estaba en el guión que aquella viñeta que era para un periódico para que la vieran en casa, 1 millón, medio millón, 300.000 depende, 150.000, 60.000, según van los tiempos, pues nos cayera en medio de la tarde con una bomba, así que mis excusas. Tenga en cuenta, señor presidente, que yo siempre pensaba que sería un gran caricaturista si tuviera mala leche. Y me lo han dicho compañeros como, bueno, no digo los nombres porque a lo mejor meto la pata. Me lo han dicho siempre, tú es que eres muy buena persona, tú es que tal, es caña, como en los mítines, te dice la gente, ¿no? Pero yo tengo un pudor ahí cuando hago una y lo pienso y a veces lo corrijo. ¿Y por qué hacer daño? Si se pueden decir las cosas así, claro. Soy Peridis. Cada uno es como es. Y me digo, pues a lo mejor era mejor caricaturista, pero no sería yo.
Entonces, uno tiene que contar las cosas como las ve y decirlas como las siente, con la honestidad de saber que le ven o le leen miles de personas y que puede molestar sobre todo a los familiares de los aludidos y a veces a los aludidos. Bueno, esta es una incursión. Oyendo hablar a Felipe González de nuestro común amigo Alfredo Rubalcaba, yo me acuerdo de una célebre intervención de Leopoldo Calvo Sotelo en el Parlamento. Después de una de esas sesiones de control al gobierno, en un programa como la presentación de la OTAN con muchos intervinientes, pues le tocaba intervenir a don Felipe González. Y le dijo Calvo Sotelo, cuando llegó su turno, le agradezco mucho al señor González, porque Calvo Sotelo hablaba como que se ahogaba siempre. El párrafo les resultaba largo, ¿no? Tenían que haber hecho una cosa zoriniana para él. Y agradezco mucho la capacidad que tiene de remontarse. Estás en el Parlamento y hay muchas cosas que decir y todo el mundo dice, ya está todo dicho. Y queda mucho por decir, porque no importa lo que dices, sino del lugar desde donde lo dices. Y eso es remontarse, ir por encima de las montañas y ver lo pequeño y lo grande. Bueno, hoy estamos viendo aquí lo grande que era el pequeño Alfredo Rubalcaba. Hay que haber sido atleta para saber lo que impone el público cuando te pones unos Spice y esos pantaloncitos que se ponían, que se los ceñían para arriba, que estaban, a estas alturas estaban ridículos, para echar una carrera en calzoncillos contra otros pocos muchachos para hacer los 100 metros y rebajarle unas centésimas de segundo. Y esa era la satisfacción, comerle tiempo al tiempo, hacerlo en unos segundos, no en segundos menos. A esas velocidades, su récord estaba en 10 minutos, 10 segundos y 9 décimas, no llegaba a los 11 segundos. Yo no le vi correr en Palencia con Uña y Fiesta, que eran los corredores de los... Pero fue una gran alegría mía al encontrarme que en política había un sujeto que se apellidaba Pérez Rubalcaba, que era de Cantabria, de Solares, y que era un tío simpático. Contando lo del Cojo Manteca, cada vez que hay una manifestación digo, bueno, estos van ahora hacia la Plaza España a jorobar las farolas como hizo el Cojo Manteca, que nos recordaba el acorazado Potenquín y la escalera de Odessa, aquel discapacitado que bajaba sin frenos las escaleras de Odessa. Pues el Cojo Manteca tenía una cachavilla que le permitía ir cascando todas las farolas que se encontraba entre el Banco de España y el Ministerio de Educación. Y yo pensaba que en el Ministerio estaban asustados, por eso porque claro, en manos de un líder de esa calidad puede pasar de todo en un país en construcción. Ese era Alfredo, el que le ves en la acera de enfrente, no se inmuta y te dice, no te preocupes, son 200.000 solo y les tenemos rodeados. Y efectivamente, la manera de asumir aquel problema pues era hablar con ellos, me imagino que invitarles unas cuantas cervezas en el despacho del Ministerio y bueno, los problemas se resuelven. Felipe, la capacidad de remontarse. Alfredo, corredor de fondo y velocista, un rival formidable. Y no sé, esto se tenía que acabar dando las gracias a todos por haber venido, porque demostráis vuestra amistad a Alfredo, a la Fundación Felipe González y en cierta medida pequeñita también al premiado. Y para reiterar mi perdón, si alguna persona más se siente afectada y tal, yo desde luego le invitaría al señor Rajoy que volviera a la presidencia cuando juzgue oportuno y en la primera tira que haga yo rectifico. En la segunda no puedo prometer y no prometo. Así que muchísimas gracias
a la Fundación, a Pilar, a Felipe, a María, a todos los de la Fundación, Elena Valenciano, bueno, a todas las personas y personalidades, porque hay personalidades inclusive un expresidente o director general de la OTAN, no lo sé si estoy acertando. Presidente de Extremadura, por ejemplo. O sea, ya con esto, pues uno, y este premio se da por premio. Yo esperaba que algún día antes de morir me dieran este premio. Ya me lo habéis dado, ya puedo morir tranquilo, pero espero que sea dentro de unos cuantos años. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por vuestras cariñosas palabras. Muchas gracias también a la Fundación Felipe González por haber acogido el legado de Alfredo, por su dedicación y profesionalidad y por la manera exquisita en la que siempre me tratan a mí y a todo lo relacionado con él. Gracias, Rocío, gracias, Mónica, gracias, Alicia, y a la residencia que nos acoge, y gracias también a nuestros patrocinadores. Y felicidades de todo corazón, querido José María, y también gracias por las cosas que has dicho de él. Estoy muy contenta de que esta primera edición del premio haya sido para ti, y además estoy convencida de que a Alfredo le hubiera encantado, por todo, por quién lo concede, dónde se recoge, por ese maravilloso olivo de más de 500 años que es todo un símbolo, y además, como ya se ha dicho aquí, 2 cántabros, uno más de la montaña, otro más cerca del mar, iluminados por la Rojana. Es un premio muy merecido para alguien de tu talento y de tu compromiso, y por quien Alfredo sentía verdadero cariño y respeto. Cariño y respeto como el que tú siempre ponías cuando le dibujabas. Aunque también sospecho que había un punto de gratitud, porque reconóceme que pocos personajes eran tan agradecidos de representar como lo era Alfredo. Personalmente, quiero también decirte que aquellos días de mayo, en los que recibí numerosas muestras de apoyo y cariño, la tuya fue verdaderamente especial. Era diferente, por supuesto, por el formato, era una viñeta, pero no solo eso, era tu mensaje y tu contenido lo que de verdad me llegó al alma. Como ya se ha dicho aquí, este acto tenía que haberse celebrado hace más de un año, pero no fue posible. Ha sido un tiempo extraño, para mí ha sido lluvia sobre mojado. En estos más de 24 meses sin su presencia, he reflexionado muchas veces en la expresión echar de menos. Creo que para los que quisimos a Alfredo, este tiempo ha sido con un saldo negativo, muy negativo. Creo que ese signo de la sustracción que está en la palabra echar de menos está muy bien conseguido. En este año que vivimos malamente, si me permitís el juego de palabras, hemos echado de menos su aplomo, su lucidez, pero por encima de todo hemos echado de menos su humanidad, como ya se ha dicho en el vídeo. Y aprovecho también para agradeceros a todos los que habéis participado. Me ha emocionado, como os habéis referido a él. Tengo que deciros que yo, que conocí a Alfredo con 18 años, doy fe que en efecto Alfredo era una persona muy inteligente, un conversador brillante, un gran docente, un deportista que no se arrugaba ante las dificultades y además un amigo maravilloso. Pero bueno, basta de tristezas, hoy es el solsticio de verano y aunque nada nos quitará, me quitará ni nos quitará ninguno la nostalgia, me gustaría celebrar hoy que Alfredo ha sido el motivo de este reencuentro entre amigos en este lugar maravilloso.
Celebrar que para muchos de nosotros, pero que para mucha otra gente también, la vida fue mejor gracias a él. Celebrar que su memoria está bien cuidada por la Fundación Felipe González. Celebrar, en suma, que su memoria permanece viva entre nosotros. Y pensaba terminar con algo, pero se me ha adelantado Felipe. Quería deciros que yo pensaba repetir lo que decía Alfredo en el vídeo, que él no se sentía solo, y yo tampoco. Muchísimas gracias. Ah, es verdad. Ahora tenemos que hacernos la foto con... ¿Qué hacemos que suba Peri?